Buenas noches, profesora y compañeros en general. En este momento vamos a realizar el trabajo de nuestro proyecto que es reconocimiento del huellero dactilar. Los integrantes de nuestro grupo son Pablo Hidalgo Bautista y el alumno quien les habla, Lino Chávez Espinosa. Este proyecto pertenece al curso de Sistemas Digitales 1 con la profesora Marixa Raquel Cabana Cáceres. Introducción. La biometría se basa en el reconocimiento automático de un individuo usando características físicas y/o de comportamiento, en el cual el uso de las huellas dactilares es el sistema de seguridad con menor porcentaje de vulnerabilidad. Existen dos métodos comúnmente usados para el procesamiento de huellas dactilares: características locales y patrones globales. El primer método se basa en las bifurcaciones y terminaciones de los bordes. El segundo método representa una aproximación macroscópica porque toma en cuenta el flujo de los bordes, por ejemplo, arcos, lazos y espirales. ¿Cómo funciona el reconocimiento de huellas dactilares para la identificación de personas? Lo tenemos así en diferentes etapas, como la primera que es la etapa de procesamiento. Cuando se utiliza un sensor óptico, es casi imposible que la huella dactilar de una misma persona proporcione exactamente la misma información cuando se escanea una y otra vez. Para evitar posibles errores en el reconocimiento, esa información en los extremos será eliminada. Así asegurar que solamente la información central sea procesada al momento de la extracción de minucias, ya que es donde se genera mayor presión. Por lo tanto, la imagen fue removida en un 15% en cada uno de sus lados. Eso se muestra en la figura, tal que la primera imagen es la imagen original, y la segunda imagen ya es la imagen con la disminución del ruido. La etapa de aclaración. El objetivo de un algoritmo de aclaración es mejorar la claridad de la estructura de los bordes en las regiones recuperables y marcar las regiones no recuperables con demasiado ruido para un posterior procesamiento. Filtro en el dominio espacial. Estos usan un alisamiento que mejora el eje paralelo a los bordes. El filtro incrementa el contraste en una dirección perpendicular a los bordes mientras realiza un alisamiento en la dirección de los bordes. Esos filtros también cumplen las funciones elementales de formar una representación muy intuitiva de las imágenes en la huella dactilar, ya que capturan la periodicidad, aun cuando la naturaleza normal de las huellas dactilares no es estacionaria. Tenemos la etapa que es la etapa de reconocimiento. El reconocimiento se realizó con tres importantes características: coordenadas, distancias y ángulos. Se decidió también que con un umbral mayor de 15 se obtiene un buen reconocimiento. Es decir, que una imagen de entrada será reconocida solamente cuando su matriz contenga más de 15 vectores iguales a alguna de las imágenes almacenadas en nuestra base de datos. La figura siguiente muestra el proceso de reconocimiento. También tenemos la etapa de verificación. En la primera etapa del sistema se obtuvo un alto porcentaje de reconocimiento. Sin embargo, esta etapa existe ya que en algunas pruebas el umbral fue superado por dos o hasta tres huellas de diferentes personas. Es decir, los valores de coordenadas, ángulos y distancia entre minucias fueron semejantes para más de una sola persona. Cuando dos imágenes de diferentes personas son comparadas y una de ellas es trasladada, el número de píxeles y la dirección cambia. En la figura se presentan dos imágenes de diferentes personas. La primera minucia se movió 4 píxeles a la derecha y 5 hacia abajo, pero la segunda minucia se movió 10 píxeles a la derecha y 0 píxeles en el eje Y. Ahora pasaremos a ver la simulación en Tinkercad de un lector de huellas para la apertura de puertas. Este circuito consta de los siguientes componentes: un Arduino Uno, un micro servomotor posicional, un pulsador, una resistencia de 220 ohmios y otra resistencia de 1 kilo ohmio, un LCD de 16 por 2 y un potenciómetro de 250 kiloohmios. Ahora pasaré a explicar el funcionamiento de cada uno de estos componentes. Utilizamos, por ejemplo, una placa Arduino de microcontroladores de código abierto porque esta placa viene equipada con pines de entrada y salidas digitales y analógicos y nos sirve para integrar todos los componentes que vamos a usar,
como las resistencias. Las resistencias tienen como función principal el de dificultar el paso de la corriente. También utilizaremos un tipo de estas que se llama potenciómetro, que ofrecen valores ajustables para manipular corriente. En nuestro circuito específicamente, el potenciómetro es de un valor de 250 kilómetros y la resistencia tiene un valor de 220 y 1 kilómetro. También utilizaremos un microservomotor. Este componente electrónico tiene la capacidad de girar entre 0 y 180 grados. Este simulará abrir una cerradura que se activará al presionar el pulsador. Este pulsador es análogo al sensor de la huella digital en la cual basamos nuestro proyecto. Mediante la activación de este, el microservomotor girará. También no podemos olvidar señalar la base sobre la cual se está armando este circuito, que es el protoboard, que nos sirve para tener interconectados todos los componentes mediante cables. Y el último componente del cual se conforma nuestro circuito es el LCD, que es un dispositivo que se utiliza para la visualización de información, específicamente caracteres y símbolos, de una forma gráfica. Los displays LCD más comunes son de 16x2 y es el que estamos utilizando en ese circuito. Se llama 16x2 porque consta de dos filas de 16 caracteres cada una. Ahora veremos el funcionamiento de este circuito. Podemos notar que cuando presionamos el pulsador, que es análogo al sensor de la huella digital, el servomotor se mueve 180 grados y permite la entrada, activándose también en el LCD un saludo de bienvenida. Esto durará unos cuantos segundos hasta que el servomotor rotará de vuelta a 180 grados, volviendo a su posición original. Para entender mejor el circuito podemos enfocarnos en el código, el cual se encuentra en el editor de código. Machucamos aquí y se nos desplegará una ventana en el cual podemos ver cómo funciona nuestro circuito, cómo está codificado. Hemos colocado en color naranja anotaciones que no influenciarán en cómo se desenvuelve el código. Estas simplemente sirven para explicar cada parte del código mejor. Primeramente hemos colocado las librerías incluidas, el cual son el crystal.liquido.h y el servo.h. También hemos inicializado el valor del botón en 0 y hemos asignado puertos del LCD al Arduino, los cuales son el puerto 8, 7, 6, 5, 4 y 3. También hemos configurado el pulsador para que reciba un valor de entrada y así se pueda inicializar. También hemos asignado el puerto al servomotor. Luego hemos creado un bucle y indicamos en este bucle que el pulsador leerá los valores que recibirá, que pueden ser 1 o 0. También hemos especificado que si el pulsador recibe un valor de 1 en la pantalla, se mostrará un mensaje en esta que hemos configurado para que sea hola Juan. Y mediante un ciclo para también hemos generado el posicionamiento del servo, el cual girará 180 grados cuando presionemos el botón que hace como el sensor de huella. Y también se puede configurar el tiempo de espera, del cual el servomotor estará 180 grados abierto, para que mediante otro ciclo el servomotor vuelva a su posición original y aparezca en la pantalla LCD el mensaje de cerrar. Como hemos visto, este código se ejecuta tal y como está aquí en nuestra simulación.
con los resultados, en el cual las pruebas realizadas consistieron en el reconocimiento de un grupo de 100 personas. Cada persona realizó 5 pruebas y los resultados se presentan a continuación. En la tabla 1 muestra los resultados del reconocimiento usado FFT y filtros de Gabor para la etapa de aclaración. En la tabla 2 muestra los resultados de reconocimiento usado la combinación de filtros de Gabor y FFT, en el cual el porcentaje que solamente usó FFT le salió un 93,1% de identificación verdadera, un 3,8% de identificación falsa y sin identificación un 3,1% de las huellas. El porcentaje usado solamente Gabor salió que la identificación verdadera es 94,1%, una identificación falsa salió un 3,3% y sin identificación un 2,6% de las pruebas. En la tabla 2, que es el resultado de las pruebas realizadas con combinación de los filtros de FFT y filtros de Gabor, sale que el porcentaje total de identificación verdadera es un 95,9%, la identificación que salió falsa es un 2,5% y sin identificación un 1,6%. Y continuando después, se realizaron otras pruebas haciendo una modificación al umbral. La tabla 3 muestra los resultados usando diferentes umbrales de aceptación. Umbral de aceptación 10, 15 y 20. Y finalmente la tabla 4 muestra los resultados aplicando la etapa de verificación. En la tabla 3, resultados de las pruebas realizadas sin imágenes con diferentes umbrales. En un porcentaje total de 10, sale que la identificación verdadera es un 96,1%, la identificación falsa es un 3,2% y sin identificación un 0,7%. El porcentaje total de 15 sería una identificación verdadera de 96,3%, una identificación falsa de 2,1% y sin identificación un 1,6%. El porcentaje total en umbral 20 sale como una identificación verdadera de 95%, identificación falsa de 1,1% y sin identificación con un 3,9%. En el cual la tabla 4, los resultados de las pruebas realizadas ya con la etapa de verificación, que era la última etapa, sale que con un porcentaje total del umbral 10, una identificación verdadera de 98,6%, identificación falsa de 0,8% y sin identificación de 0,7%. El porcentaje total 15 sale con una identificación verdadera de 98,3%, una identificación falsa de 0,1% y sin identificación de un 1,6%. Y en el umbral 20 sale como identificación verdadera un 96,1%, identificación falsa un 0% y sin identificación un 3,9%. En este artículo ha recapitulado el algoritmo en la etapa de aclaración, enfocado en una combinación de filtros en el dominio de Fourier y en el dominio espacial. Como conclusiones, mantenemos lo indicado, que ese artículo ha recapitulado un algoritmo en la etapa de aclaración enfocado en una combinación de filtros en el dominio de Fourier y en el dominio espacial. Uno de los más eficientes algoritmos para la etapa de aclaración de huellas dactilares son los filtros de Gabor, tal como salieron en las encuestas, cuya característica principal es una óptima dirección y resolución en la frecuencia. Su limitación sería el deficiente manejo adecuado de regiones de alta curvatura debido al ancho de los bloques. Por este motivo, la razón de usar un segundo método de aclaración sirve para eliminar el problema de las regiones con alta curvatura. Por tal motivo, concluimos que la implementación de un sistema con estas características es muy eficaz porque presenta un alto porcentaje de identificación, ya que en consecuencia los resultados nos muestran un porcentaje elevado para una aplicación de tamaño regular.